de diversas enmiendas de Convergencia y Unión al proyecto de ley de supresión del impuesto del patrimonio y otras medidas fiscales. Se trata de enmiendas que incorporan medidas de apoyo específico a la economía productiva, a la economía real. Citaré solamente la aprobación de la libertad de amortización para las inversiones que efectúan las empresas en los ejercicios 2009 y 2010. No se trata de bajar impuestos por bajar impuestos, señor presidente, sino de aquellos que permiten reforzar la competitividad y reactivar la economía productiva. Seguiremos insistiendo en esa dirección. Rebajar más el impuesto de sociedades, permitir la deducción del 100% de la cuota para la inversión de beneficios, insistir en la aplicación plena de las deducciones por inversión en I+D, información e internacionalización en inversiones medioambientales más allá del año 2011. El futuro necesita esa inversión. Tres cuestiones paralelas y prioritarias respecto a algo de lo que se ha hablado muy poco, señor presidente, y me refiero a la estabilización del mercado inmobiliario. Primero, esta crisis exige una transformación profunda de las políticas de vivienda a las administraciones públicas, y esta es una asignatura pendiente que la crisis nos da la oportunidad de reformar. Dejemos de debatir entre compra o alquiler y hablemos más de políticas de acceso a la vivienda. Será de alquiler, será de compra o de alquiler con opción de compra, y para que ello sea posible debe revisarse a fondo la fiscalidad que grava la vivienda y las condiciones de acceso a la vivienda. La segunda cuestión relativa a la vivienda es el stock de viviendas finalizadas sin vender, al que se le añade el stock de viviendas paralizadas sin finalizar. Ni una sola palabra, señor presidente, de las que ha mencionado hoy ni otros días en sus comparecencias sobre el stock de viviendas finalizadas o stock de viviendas paralizadas y sin finalizar. También este es un tema de economía real y de economía productiva, con una enorme repercusión sobre el empleo y sobre otros sectores industriales y de servicios. Urge articular medidas que permitan descolapsar el sector. Provocar el simple hundimiento del precio de los pisos no garantiza un mejor acceso a la vivienda a medio plazo. En cambio, descapitaliza a las familias que en su día optaron por la compra de su vivienda. Las propuestas posibles son numerosas. Reformen el régimen de alquiler. Aquí hay una proposición de ley de Convergencia y Unión. Faciliten la inversión temporal en vivienda. Favorezcan la separación de la nuda propiedad del usufructo. Hablen con los sectores, pero por favor, actúen, no dejen que los problemas crezcan más de la cuenta. Finalmente, en vivienda, señor presidente, señalar que ahora es el momento de la rehabilitación, adecúe, por tanto, la fiscalidad, utilice la política presupuestaria a tales efectos. En definitiva, señor presidente, señorías, si ahora es hora de la política, que lo es preciso ordenar adecuadamente las prioridades. En el corto plazo, urge orientarla, en primer lugar, a solventar las restricciones de liquidez, y para ello es preciso utilizar la política en los foros europeos e internacionales, pero también en la reforma profunda del sistema crediticio público del Estado español en torno al ICO. Y si es la hora de la política, es preciso orientarla hacia la reactivación, lo cual requiere la adopción de medidas para el empleo y para el estímulo del gasto público. Pero que nadie olvide los problemas y reformas de carácter estructural, el mercado laboral, la eficiencia del sector público y políticas sectoriales y transversales de apoyo a la economía productiva. Serán las reformas estructurales las que, una vez superados los problemas de liquidez, nos permitirán la reactivación económica. En algunos de estos ámbitos, el Gobierno ha adoptado alguna medida, quizás incluso demasiadas medidas de las que nadie conoce el balance. Pero la sociedad no necesita improvisación, necesita una respuesta coherente y bien coordinada del Gobierno frente a la crisis. Frente a esta, el Gobierno tiene instrumentos suficientes para gobernar por sí solo, y en la medida que impulse unas políticas coherentes y coordinadas de futuro, tendrá nuestro apoyo y nuestras propuestas. Y a la inversa, señor presidente, en la medida que no sea capaz de articular un plan estratégico de respuesta a la crisis o no cumpla con sus compromisos, nos tendrá como sus más acérrimos críticos. Muchas gracias. Nada más, señor presidente.